Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí poder saludarles una vez más. Me encuentro con la Cate Marisela. El día de hoy vamos a realizar juntos la oración inicial. Como bien sabes, venimos realizando esta invocación tan bella al Espíritu Santo y hoy vamos a concluirla. Después vamos a hacer una serie de plegarias juntos. Te voy a ir dando las instrucciones para que no nos perdamos. ¿Va? ¿Estás listo? Necesitas tu libro. Vamos a comenzar en la página 187. ¿Ok? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Ahora vamos a pasar a la página 17. Y juntos vamos a completar las siguientes plegarias. Te pedimos por el Papa, los obispos, por nuestros sacerdotes, por las religiosas, los laicos comprometidos y por nuestros catequistas. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por nuestras familias, para que permanezcan unidas en tu amor y con salud. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los niños y jóvenes que no te conocen, por los que están enfermos, por los que son abandonados por sus padres. Te lo pedimos, Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Necesito de los demás. En un jardín crecía un hermoso cedro rodeado de muchos otros árboles. Año tras año se levantaba más hacia el cielo. Un día, al ver su propio tamaño y hermosura, se llenó de orgullo y desde su altura gritó: «¡Quiten ese nogal que me estorba!». Y quitaron el nogal. «¡Arranquen esa higuera que me aburre!». Y arrancaron la higuera. Con gran arrogancia ordenó: «Derriben esos manzanos que me quitan la luz». Y también los manzanos fueron derribados. Y así uno tras otro, todos los árboles que rodeaban al cedro desaparecieron y el cedro quedó solo, dueño absoluto del jardín, el cual ya no era un jardín. Un huracán sorprendió al cedro privado de todos los árboles defensores. Lo azotó, lo sacudió, lo arrancó de raíz y lo dejó tirado en el suelo. Ahora, te invito a que respondas las siguientes preguntas. ¿Qué actitud tiene el cedro? ¿Qué consecuencias tiene la arrogancia del cedro? ¿Crees que esta narración tenga semejanza con algún momento de la vida real? ¿Por qué? Hola mis niños, ¿cómo están? Después de la clase anterior me he quedado complacida con sus tareas. Les agradezco mucho que se hayan ocupado de enviármelas. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama El otro es importante para mí. ¿Sí? ¿Y por qué el otro es importante para mí? Lo veíamos en la clase anterior, que nosotros para poder valorar al otro, tenemos que conocernos primero nosotros, para poder valorar también al otro. Entonces, hoy
es importante que nosotros veamos que la otra persona que está a mi lado, que es mi papá, mi mamá, mis hermanos, son muy importantes para mí y también tengo que conocerlos, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a leer en la página 18, dice, ¿quién es el otro para mí? El otro no es un número o una ficha que se puede cuantificar o intercambiar como mercancía. Tampoco es un objeto que se utiliza cuando sirve y cuando ya no sirve se arroja a la basura cuando ya no es útil. El otro es una persona, al igual que yo. No es algo, es alguien y merece respeto. Los cristianos decimos que el otro es mi prójimo, o sea, que está cerca mi prójimo es el que está cerca de mí y necesita de mi amor, ¿sí? Bueno, mis niños, pasamos al apartado Escucho a Dios mi Padre. Para ello vamos a leer el Evangelio de San Lucas del capítulo 10 del 25 al 37. Parábola del buen samaritano. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo sintió compasión y se acercó a él. Le curó las heridas con aceite y vino y lo puso vendas. Luego lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuida de este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. Fíjense qué maravillosa es la palabra de Dios. Es maravillosa porque nos enseña tantas cosas. El día de hoy ha tocado el gran mandamiento, el mandamiento del amor. Fíjense cómo nos dice. Primero, este mandamiento tiene 2 partes importantes, ¿sí? El primero dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Fíjense, si nosotros amáramos así a Papá Dios, a nosotros se nos hace muy fácil a veces decirle a nuestros amiguitos: los quiero mucho, te quiero, y lo abrazamos y todo, pero a veces lo decimos así como de dientes para afuera. Pero cuando nosotros experimentemos ese amor desde aquí adentro, van a ver qué maravilla. En verdad es maravilloso, y si así amamos a Papá Dios, imagínense qué felicidad. Y bueno, y luego la otra parte dice: y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que amarme para poder amar a mi prójimo y amar a Papá Dios. Si yo no me amo, ¿ustedes creen que voy a poder dar amor?
Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, nosotros tenemos que amarnos primero para poder amar a Papá Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta lección, que es, vamos a contestar las siguientes preguntas, ¿sí? En la primera pregunta, de acuerdo a lo que hemos leído en la Sagrada Escritura, dice la primera pregunta: ¿qué personajes aparecen en el relato? Y entonces nosotros escuchamos que decía que pasó un sacerdote por ese camino donde estaba el herido, luego pasó un levita, luego un samaritano, y también había un hombre herido desconocido, ¿sí? Entonces, eso es lo que le vamos a contestar ahí. ¿Qué personajes aparecen en el relato? Esos son los que aparecen. La segunda pregunta dice: ¿qué actitud se manifiesta en la persona que pagó los denarios? Fíjense, qué maravilla, ¿verdad? Nomás escuchen esta parte. Pasa un hombre desconocido, no era del lugar, ¿verdad? Iba de paso y ve a un hombre herido, se detiene, le cura sus heridas con aceite y vino y se las venda. ¿Cuál fue la actitud que él tomó? Una actitud de servicio y misericordia para el que necesitaba en ese momento auxilio. ¿Cómo ven, mis niños? Entonces, eso vamos a anotar en esa pregunta. Y la siguiente dice: ¿por qué consideras que actuó de esa manera? ¿Ustedes por qué consideran que actuó de esa manera? Yo consideré que este samaritano ya había experimentado el amor de Dios y que entonces él puso en práctica el mandamiento del amor. Ama a tu prójimo, aunque no lo conozcas. Era un hombre desconocido, ¿verdad? No era ni su papá, ni su hermano, ni su vecino, ni nadie, sino era un hombre desconocido al que él estaba auxiliando porque él estaba poniendo en práctica el mandamiento del amor, ¿sí? Y los mandamientos son para ponerlos en práctica. Entonces nosotros tenemos todo lo que nos enseñe Papá Dios, lo tenemos que llevar a la práctica, porque si nada más nos los guardamos en la cabecita, se nos olvida y para el próximo año ya no sabemos cuál es el mandamiento, el gran mandamiento del amor, ¿sale? Entonces, mis niños, vean qué importancia tiene lo que nos enseña Papá Dios hoy. En la última pregunta dice: ¿cómo entiendes el mensaje final que Jesús da? Fíjense, ahí es una respuesta personal. Yo les voy a decir lo que yo pensé, pero ustedes también tienen el derecho de pensar y poner lo que ustedes crean conveniente. Yo le puse: esta manifestación de amor debe ser practicada, no se debe olvidar. Amar a nuestro prójimo, sea conocido o desconocido, debe de ser primordial en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra comunidad. ¿Qué les parece, mis niños? ¿Verdad que estuvo precioso? El Señor nos habla. Cada vez que tenemos una sesión, el Señor nos habla a cada uno de nosotros y a nuestro corazón. Bien, niños, ahora vamos a pasar a la página 19 de nuestro libro, el apartado Memorizo, en donde vamos a memorizar las obras de misericordia. Las obras de misericordia se conforman de 14, son 7 espirituales y 7 corporales. Yo les voy a explicar las 7 corporales y mi compañera Lila les va a explicar las 7 espirituales. La primera obra de misericordia espiritual es enseñar al que no sabe, que quiere decir que lo que nosotros sabemos lo tenemos que compartir con el prójimo. La segunda es dar un consejo al que lo necesita. Quiere decir que nuestro consejo tiene que fortalecer y tiene que ser con humildad y sencillez. La tercera es corregir al que se equivoca. Muchas veces nosotros nos reímos o nos enojamos de que alguien se equivoca. No debemos de hacer eso, al contrario, debemos de ayudarlo. La cuarta es perdonar al que nos ofende. Debemos perdonar al prójimo si nos hiciese alguna ofensa y no buscar resentimiento ni venganza. La quinta es consolar al triste. Esto es muy fácil, ya que podemos hacerlo solo con una simple palabra, una simple sonrisa o un simple gesto de cariño. La sexta es soportar los defectos de los demás.
Debemos tener presente que en este mundo nadie es perfecto y debemos ayudar a los demás. La séptima es rogar a Dios por los vivos y los muertos. Esto quiere decir que podemos hacer oración por el prójimo. Bien niños, ahora vamos a pasar a las obras de misericordia corporal. Al igual que las espirituales, se conforma de 7. Y la primera está visitar y cuidar a los enfermos. Esto significa que si tenemos un enfermo en casa, a nuestro abuelito, a nuestra abuelita, podemos visitarle y podemos brindarle los cuidados que él requiere. La segunda obra de misericordia junto con la tercera significa dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Esto puede ser en que en cuestión de que llegue algún inmigrante a nuestra casa, podemos ofrecerle un vaso de agua o ofrecerle algún platillo. La cuarta obra de misericordia corporal es vestir al desnudo. En esto puede ser si encontramos a una persona de bajos recursos en la calle y tenemos ropa que ya no ocupamos o que ya no vamos a utilizar, podemos donársela a esa persona que lo necesite. Número 5. Dar posada al peregrino. Si tenemos algún familiar que viene de la ciudad, podemos brindarle nuestra habitación mientras el tiempo que ellos estén en nuestro hogar. Número 6. Redimir al cautivo. Tener misericordia y orar por aquellos que están privados de su libertad. Y para finalizar tenemos el número 7. Enterrar a los muertos. Si tenemos algún familiar o algún amigo que pierde la vida, hay que darles cristiana sepultura. Muy bien. Ahora que ya te han explicado todas estas cosas, te voy a invitar a que vayas a la página 19 y realices la actividad del apartado Aprende. Escribe el nombre de 3 personas importantes para ti y por qué lo son. Puede ser cualquier persona, ¿sale? Puede ser dentro de tu familia, fuera de tu familia, tú eliges. Y una vez que hayas terminado, iremos a la página 20, en el apartado Avanzo, donde dice: busca en la sopa de letras las palabras que faltan para completar estas obras de misericordia. Ahí vienen las obras de misericordia y tienes que encontrar las palabras en la sopa de letras. ¿Ok? Y en el apartado para vivir en familia, selecciona alguna de las obras de misericordia citadas anteriormente y sugiere a tu familia practicarla juntos. Elegirás una de ellas y nos vas a mandar una fotito de cómo es que llevas a cabo esa obra de misericordia. ¿Ok?